Servicios informativos. El lunes, día 28, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Según nota de prensa, FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras, insta a las administraciones a afrontar los retos de la equidad en el diagnóstico, tratamiento y atención sociosanitaria en enfermedades raras, con un plan de acción internacional. Recientemente se ha presentado la campaña ¿Cómo te ves en 2030? Tenemos al habla a David Sánchez, miembro de la Junta Directiva de FEDER. Buenos días, David. Gracias por compartir con nosotros estos minutos en Informativos de Radio Morata. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Pues cada año en esta fecha quiero divulgar todas las novedades que se van produciendo en cuanto a la investigación y acuerdos. Entonces, FEDER, en la campaña del Día Mundial de estas patologías que se celebran en todos los países, el 28 de febrero, este año lleva ese lema, ¿cómo te ves en 2023? ¿Y qué quiere decir? Sí, bueno, Araceli, lo que queremos un poco reflejar y alinearnos a nivel internacional con los partners que tiene en este sentido la Federación Española de Enfermedades Raras, Eurordis a nivel europeo, Aliber, la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras a nivel de Latinoamérica, y la RDI, la Red de Enfermedades Raras a nivel mundial. Pues queremos un poco poner el foco y partir un poco de lo global, de lo local a lo global, ¿no? Manifestando y haciendo patente un poco pues las situaciones de inequidad que se producen, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel global. Inequidades que son muy importantes y quedan patentes sobre todo en el diagnóstico de estas enfermedades y también en el tratamiento, ¿no? En el acceso a los tratamientos. Por tanto, queremos manifestar pues un poco las situaciones que se dan pues en nuestro país, en España, en cuanto a este diagnóstico en las diferentes comunidades autónomas, el acceso a productos, a tratamientos en estas comunidades, y luego situaciones que de un país a otro varían y que entre todos hemos de tratar de poner el foco en homogeneizar la definición, las características que definen a las enfermedades raras y el acceso al tratamiento en las mismas condiciones en todo el mundo, ¿no? Es algo que debe ser nuestro objetivo y que así nos lo planteamos con esta campaña. Efectivamente, porque en España hay 3 millones de personas que viven con enfermedades poco frecuentes o están en busca de diagnóstico. ¿Es así? Efectivamente. Sí, efectivamente. Las enfermedades raras, según la Unión Europea, son aquellas que afectan a 5 o menos de cada 10.000 nacimientos. Claro, visto así podemos pensar que afectan a una parte muy pequeña de la población, pero claro, si también a esto le añadimos que existen también, según la Unión Europea, 6.172 enfermedades raras con nombre y apellidos, y como tú decías, en torno a cerca de 2.000 que no tienen un nombre, que son sin diagnóstico, estamos hablando de un número muy importante de enfermedades que en su conjunto pues afectan a un porcentaje de la población que está en el 7%, y por tanto en nuestro país estamos hablando de 3 millones de afectados, estamos hablando de 30 millones a nivel de Europa, y estamos hablando de en torno a 300 millones de personas en el mundo, lo cual es una cifra considerable, muy importante. Claro. Y más teniendo en cuenta, Araceli, que una enfermedad rara no afecta exclusivamente a la persona que convive con ella, sino que afecta a todo su núcleo familiar, afecta a su entorno de amistades, afecta a sus relaciones sociales, y por tanto se ven envueltas muchísimas personas. Pues sí, porque en algunos casos son incapacitantes. ¿No es eso? Sí. En muchos casos estas enfermedades conllevan una discapacidad. En un 80% las personas que conviven con una enfermedad rara tienen una discapacidad.
en un porcentaje muy elevado estamos hablando de enfermedades que se diagnostican en edad pediátrica, y ahí tenemos un gran reto, porque según nuestro estudio en serio, pues en torno a cerca del 50% de las personas con una enfermedad rara tardan 4 años o más en obtener un diagnóstico, y de ellas hasta un 20% tardan 10 años en obtener un diagnóstico. Imagínate lo complejo de la situación, de si ya de por sí es importante y es relevante el saber a qué te enfrentas, el obtener un diagnóstico de una enfermedad rara que padecen muy pocas personas en este caso en nuestro país, en nuestro entorno, pues no saber a qué te enfrentas, tener unos síntomas y no saber a qué te estás enfrentando, claro, es todavía más dramático, porque impide muchísimas cosas, impide posibles tratamientos de forma adecuada, impide también para esos cuidadores, que en gran medida son las madres, hasta en un 67% son madres, pues el poder obtener recursos para conciliación de la vida laboral, el poder tener acceso a recursos por parte de la administración pública. Es una situación muy compleja, y por tanto el diagnóstico es algo muy importante. Poníamos el foco en ese aspecto en cuanto a nuestra campaña, ¿no? Y es que las pruebas mismo de cribado neonatal, estamos hablando de que en España el mínimo que marca el Ministerio son 10 patologías, pero hay comunidades autónomas en las que este número llega, por ejemplo, a 40, como es la región de Murcia. Sin embargo, hay otras que se quedan en el mínimo. Claro, esto condiciona un diagnóstico según el código postal en el que residas. Imagínate. Claro, eso por una parte, y por otra que también puede, para diagnosticarlo es un poco complicado, porque puede ser de tipo reumático, puede ser de otro... Claro, hay muchísimas, Araceli. Tú piensas, 6.172, te estoy diciendo que pueden ser algunas sensoriales, neurológicas, que afecten al sistema motor, a nivel cognitivo, a nivel... son muchas y muy variadas, y muchas de ellas con múltiples secuelas. Por tanto, su abordaje, lógicamente, evidentemente, es muy complejo. Pero de ahí radica la importancia de ese diagnóstico precoz, para a partir de ahí poder acceder a un tratamiento que en el caso de fármacos estamos hablando que solo un 5% de estas enfermedades tienen un tratamiento. Por tanto, nuestras esperanzas o el abordaje de nuestras patologías se centra fundamentalmente a nivel terapéutico, a nivel de tener acceso a tratamiento psicológico, a tratamiento logopédico, a tratamiento de fisioterapia, todo este tipo de tratamientos que en gran medida en nuestro país se tiene que hacer cargo de ellos las propias familias, con pues el coste económico que se añade al ya de por sí coste emocional que tienen este tipo de patologías. Por tanto, es un aspecto muy importante, muy a tener en cuenta, y en el que, claro, nuestras familias, todo el entorno de las familias que conviven con una enfermedad rara, pues están muy preocupadas. Pues claro que sí, por supuesto. ¿Y cuántos medicamentos son accesibles de los 126 autorizados por la EMA en España? Claro, la agencia europea, como tú bien dices, tiene autorizados 126 fármacos para enfermedades raras. Hemos de pensar que, claro, esto es en Europa, pero luego cada Estado miembro de la Unión Europea debe asimismo hacerlos accesibles y a través de su Sistema Nacional de Salud. En nuestro caso, en nuestro país, es tan solo un 40% de estos fármacos los que están disponibles para su uso. Imagínate, ¿no?, lo que hablábamos con el cribado neonatal, con el código postal, en función de dónde vivas. Pues aquí, a nivel europeo, estamos hablando de lo mismo. Hay países en los que esos 126 fármacos están aprobados y, sin embargo, en el nuestro no. Y esto
tiene un impacto también emocional, como yo decía anteriormente, muy importante en las familias. Imagínate que siempre, desde las enfermedades raras, desde que FEDER inició su andadura ya por el año 1999, siempre hemos puesto el foco en la investigación, y lo hemos visto con esta pandemia que estamos atravesando de la COVID. La investigación es nuestra esperanza, es lo que las familias y las personas que convivimos con una enfermedad rara tenemos como objetivo principal para poder curarnos. Uh-huh. Pero claro, cuando después de la investigación vemos que no todos los fármacos son aprobados en nuestro país, claro, pues evidentemente esto genera una frustración, genera una desazón que además pues no tiene ninguna justificación, porque si la agencia europea aprueba el fármaco, evidentemente entendemos que tiene una serie de características que son positivas, y no encontremos razón alguna que no sea a lo mejor la económica para que no sean aprobados en nuestro país. Y ello pues hace que familias que viven en España y que personas que viven en España con una enfermedad rara pues no tengan acceso a ese tratamiento, desgraciadamente. Ya, ¿y por qué puede ser esto? Una vez que está ya autorizado. Bueno, aquí entran en juego, pues como te decía, aspectos seguramente económicos. Ya. Hay algunos de estos fármacos que evidentemente tienen un elevado coste, claro, ahí está. Pero en ese sentido, desde la Federación Española de Enfermedades Raras, donde ponemos el foco es que una vida no tiene precio, y la calidad de vida de una persona no tiene precio. Es decir, lo que para alguna persona, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿no? Suponga que un tratamiento, una terapia génica pueda mejorar la visión de una persona, pues evidentemente esto va a repercutir en la calidad de vida de esa persona, puede repercutir en su autonomía personal, puede repercutir en su formación, en su educación, va a repercutir sin ninguna duda en su incorporación al mundo laboral, y en que esa persona, lejos de ser pues a lo mejor un coste para el conjunto de la sociedad, pues sea una persona productiva. Por tanto, hemos de poner el foco en ese aspecto, en que no es solo el coste que pueda tener el fármaco en cuestión, sino en el impacto que va a tener globalmente, no solo en la persona, sino en la sociedad y en la productividad de esa persona para la sociedad. Ya. ¿Puedes informarnos de la reciente resolución de la ONU en el futuro Plan de Acción Europeo, claro, con naciones hasta el 2030, ¿no? Eso es el compromiso. Claro, bueno, es que además España ha tenido un papel relevante en la resolución de ONU del pasado 16 de diciembre, ha tenido un papel muy importante, porque España junto con Qatar y Brasil fueron los que lideraron esa resolución en cuanto a enfermedades raras, en donde la reina Leticia tuvo también un papel destacado representando a nuestro país en apoyo de nuestra federación, y donde pues queremos que esto sea una palanca, un impulso, pues para que la Organización Mundial de la Salud aborde políticas en relación a enfermedades raras, para que la Unión Europea así lo haga también, que ya se viene trabajando en ello, y para que todo ello, pues quizá en el marco de esa presidencia de España en el segundo semestre del año 2023, se vea reflejado en acciones concretas, en planes concretos, en estrategias que puedan dar lugar a un mejor abordaje tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, en la mejora de la inversión en investigación en estas patologías, ¿no? Claro. Tenemos muchas ilusiones puestas en ello, y tenemos también, pues desde nuestro país, el compromiso, ¿no? El compromiso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en renovar el plan estratégico en enfermedades raras que lleva sin abordarse desde el año 2014. Uh-huh. Estamos a 2022. Claro, han pasado 8 años. Se habían paralizado, claro, estaba paralizado durante ese tiempo. Uh-huh. Efectivamente, por tanto, necesitamos que eso retome un impulso, que desde ese liderazgo a nivel nacional en la renovación de esa estrategia en enfermedades raras, paralizada, como decía, desde 2014, pues repercuta asimismo en que pues
las diferentes autonomías que no cuentan con planes estratégicos en materia de enfermedades raras, pues también lo aborden, ¿no? Y lleguemos de esta forma, desde lo más concreto, desde lo más cercano, desde lo local, en la atención a las personas que conviven y familias que conviven con estas patologías, pues pasando por lo nacional y llegando a lo internacional, para que nadie se quede atrás en ningún continente y que toda persona con una enfermedad rara pues pueda tener un futuro, ¿no? Como decimos en nuestro lema, ¿no? ¿Cómo te ves en 2030? En 2030. Sí, claro, es importante, muy importante. Pues sí, porque a ver si el acceso a los tratamientos, según el punto de quienes conviven con ellas, pues claro, yo creo que varía también, como hemos dicho, significativamente. Claro, así es que a ver si con estos objetivos la campaña mira hacia la próxima década, aunque sea hasta el 2030, que bueno, claro, que ya es, claro, ¿no? Y alineado también con los objetivos de desarrollo sostenible, con todo un mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Y que estamos ahora pues tan temerosos, ¿no? Con la situación que está sucediendo en entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pues bueno, lo que queremos es nosotros centrar en este sentido en el colectivo de las personas que viven con enfermedades raras, de todas esas personas que día a día están sufriendo el vivir con estas enfermedades, pues tratar de que en un futuro, en un futuro a medio plazo, en esta década del año 20, pues que nos dejemos de guerras, que nos dejemos de enfrentamientos. Sí, porque hay muchas cosas que había que ocuparse mejor. Efectivamente, ¿no? Y poner el foco y todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo en algo que sí que sirve de verdad, tanto para las personas que viven con enfermedades raras como para la sociedad en general, porque toda la investigación que se hace en enfermedades raras, al fin y al cabo tiene su repercusión a nivel general, en la medicina en general, ¿no? Y por tanto caminamos hacia una medicina de precisión, hacia terapias avanzadas de forma personalizada, y esto repercute a nivel de cáncer, a nivel de enfermedades comunes, repercute en toda la sociedad, y por tanto hemos visto como si aunamos esfuerzos y trabajamos todos juntos, hemos visto en la pandemia de la COVID cómo se logran hitos, se logran soluciones, se logran vacunas, se logra salvar a personas, y tenemos que focalizarnos ahí, más allá de hacerlo en enfrentamientos que no llevan a ningún sitio. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, esperemos que con estas campañas de FEDER, que son muy importantes, aunque en España a nivel estatal continúa siendo el único país europeo sin reconocer la especialidad genética, que es muy imprescindible para diagnosticar todas estas patologías, pero bueno, claro, esperemos poníamos al principio el foco en hablar del diagnóstico precoz, ¿no? Y para ello se hace imprescindible el que la especialidad genética clínica sea reconocida en nuestro país, que es el único de Europa en el que no lo está, y es muy importante para avanzar en ese mejor diagnóstico, en que sea más rápido y en que las familias tengan rápidamente el nombre de la patología a la que se enfrentan. Pues sí, porque ya son bastantes las que no son de patologías de este tipo como para tener todas ya. A todos nos viene muy bien pues la investigación y todo lo que se haga a favor. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, David Sánchez, miembro de la Junta Directiva de FEDER. Muchísimas gracias, de verdad, y que bueno, esta campaña próxima el lunes sirva de muchísimo. Muchísimas gracias, Araceli, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan desde tu emisora, y nada, animaros a sumaros todos a esta campaña del Día Mundial que se celebra el próximo lunes, el día 28, y a que seamos todos conscientes que nadie está libre, ¿no? Ni exento de poder convivir con una enfermedad de este tipo. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo.